Bienvenidos a Juris Global, el espacio donde analizamos los principios que sostienen al derecho internacional y cómo se aplican en el mundo real. Hoy exploraremos quiénes son los verdaderos actores en este escenario global y de dónde provienen las reglas del juego que todos deben respetar. Hoy tenemos panelistas invitados. Bruno Damián, estudiante de Relaciones Internacionales de la UNAM, interesado en la justicia internacional y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos. Por otro lado, a Iván Arroyo, estudiante comprometido con el estudio del orden jurídico global y las relaciones entre los estados. Y su servidor, Christopher Botello, apasionado del derecho internacional público y los desafíos contemporáneos como el terrorismo y la gobernanza mundial. Les quiero preguntar, ¿alguna vez se han preguntado cómo se rigen las relaciones entre los sujetos del derecho internacional? ¿O quién tiene voz y voto en la comunidad internacional? Hoy exploraremos estas dos preguntas a través de justamente dos casos que sacudieron al derecho internacional. Hablaremos primeramente de la demanda de Nicaragua contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia y por otro lado, el complejo fenómeno que fue el Estado Islámico. Desglosaremos quiénes son los actores de este escenario global, o sea, los sujetos del derecho internacional, y de dónde provienen las reglas del juego, las fuentes del derecho internacional. Veremos cómo estos casos nos ayudan a entender la soberanía de los estados y desafíos que presentan los actores más totales. Me gustaría que nos fuéramos a la década de los 80. Nicaragua acusó a Estados Unidos de apoyar militarmente a los contras y de minar sus puertos, actos que Nicaragua considera una agresión directa a su soberanía. Este conflicto llegó hasta la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU. La Corte tuvo que determinar si Estados Unidos realmente sí había violado principios fundamentales del derecho internacional. Me gustaría que comencemos a desarrollar los sujetos del derecho internacional. ¿Qué tal? Primero que nada quiero darles un cordial saludo, Bruno y Christopher. Mira, aquí los protagonistas son claramente Nicaragua y Estados Unidos. Y es que ambos se reconocen como sujetos plenos del derecho internacional, porque cumplen con todos los requisitos de la Convención de Montevideo de 1933. O sea, tienen soberanía, una población permanente, un territorio definido, un gobierno efectivo y la capacidad de establecer relaciones internacionales. Lo interesante, y esto es clave, es que esos elementos no son solo porque se dicen por cumplir. Más bien, son justo lo que les permite estar metidos de lleno en el sistema internacional, porque los estados no solo tienen derechos como la igualdad soberana o la no intervención, sino que también tienen que cumplir con normas y tratados internacionales. Entonces, en este sentido, Nicaragua y Estados Unidos no son solo dos países que están en un pleito, sino son un ejemplo clarísimo de cómo el derecho internacional regula las relaciones entre sujetos bien reconocidos. Al final de cuentas, los estados son como la base del sistema internacional. Si ellos no participan, el orden jurídico global simplemente se desmorona. Muy buenas tardes, compañeros internacionalistas. Siguiendo en esa misma línea, también es fundamental destacar que en este caso aparece un actor clave, la Corte Internacional de Justicia. Esta corte es la principal instancia judicial de las Naciones Unidas, y lo relevante aquí es que se trata de una organización internacional que, al igual que los estados, tiene personalidad jurídica propia. Fue establecida mediante un tratado internacional, la Carta de Naciones Unidas, y tiene un mandato de resolver pacíficamente disputas entre estados. En el caso de Nicaragua versus Estados Unidos, la Corte Internacional de Justicia actuó como un órgano neutral para interpretar y aplicar el derecho internacional. Lo importante de esto es que la Corte Internacional de Justicia no solo emite sentencias, sino que también fortalece institucionalidad del sistema internacional. Su existencia demuestra que los conflictos entre estados no tienen por qué resolverse mediante la fuerza, sino mediante el diálogo jurídico y el respeto al derecho. En esa misma esencia es una manifestación del principio de legalidad en el escenario global. Ahora me gustaría que nos fuéramos a las reglas de este conflicto internacional. ¿Iván? Mira, aquí la Corte Internacional de Justicia se basó en dos fuentes súper importantes. Por un lado, los tratados internacionales y en particular la Carta de las Naciones Unidas. De hecho, el artículo 2 de esta carta dice claramente que está prohibido el uso o incluso la amenaza del uso de la fuerza. Y claro, todo esto parte de una idea básica pero fundamental. Un tratado internacional es en esencia un acuerdo entre estados que crea obligaciones legales para quien lo firma. Ahora, dependiendo del tipo de tratado, si es bilateral, o sea, entre estados, o multilateral, que involucra a varios.
Las obligaciones pueden variar, pero el compromiso legal ahí está, y es lo que le da fuerza a todo este marco jurídico. Y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, principalmente la costumbre internacional. La Corte determinó que la prohibición del uso de la fuerza no solo era un tratado, sino también una norma consuetudinaria, es decir, una práctica general y constante de los estados aceptada como derecho, a lo que dentro del estudio internacional conocemos como opinio juris. La costumbre se forma cuando existe una práctica reiterada y al mismo tiempo un reconocimiento de obligatoriedad legal. Bien, finalmente también entran en juego los principios generales del derecho, como el de no intervención en los asuntos internos de un Estado. Estos principios, entre otros, están reconocidos por la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo y funcionan como una base compartida de coherencia al sistema internacional. En otras palabras, son fundamentales para mantener el orden y el respeto entre Estados y una convivencia pacífica en el ámbito global. Ahora me gustaría que pasemos a un caso muy diferente, el Estado Islámico. Este grupo yihadista proclamó un califato en partes de Siria e Irak. Esto provocó un terror desmedido a las poblaciones y generó una respuesta militar a nivel internacional. Ahora, su aparición se convirtió en un desafío de las nociones tradicionales que teníamos sobre un Estado y generó preguntas sobre cómo el derecho internacional lidia con este tipo particular de actores. ¿Bruno? Claro, aquí la pregunta clave ¿es el Estado Islámico un Estado? La respuesta directamente es no. Aunque logró controlar territorio durante varios años y estructurarse como cierto nivel de organización militar, económicamente y políticamente no cumple con los requisitos esenciales para ser considerado un Estado en términos jurídicos. ¿Pero por qué? Primero, carece de reconocimiento internacional generalizado. Ningún Estado miembro de la ONU no lo reconoció como tal. Segundo, no tiene la capacidad legítima de entablar relaciones diplomáticas con otros sujetos del sistema internacional. Y tercero, su origen y sus métodos violan principios básicos del orden jurídico internacional. Totalmente de acuerdo, y justo aquí es donde podemos ver con claridad quiénes sí son los sujetos del derecho internacional. Por ejemplo, Siria, Irak y los estados que formaron parte de la coalición internacional que luchó contra el llamado Estado Islámico como los Estados Unidos, la República Francesa o el Reino Unido de Gran Bretaña. Todos ellos son estados soberanos, reconocidos a nivel internacional y cumplen con todos los requisitos formales que marcan la Convención de Derechos y Deberes de los Estados de 1933, también conocidos como la Convención de Montevideo. Pero lo más interesante es que este caso también nos da pie para hablar de otro sujeto del derecho internacional, el individuo. Porque en contextos como este, aunque el grupo armado conocido como Estado Islámico no sean estados con un reconocimiento ni tenga personalidad jurídica internacional, los individuos que forman parte de su organización sí pueden ser juzgados conforme al derecho penal internacional. Es decir, pueden ser responsables por comprometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso actos de genocidio, y eso significa que pueden ser detenidos, procesados y condenados por tribunales internacionales por los actos, ya sea cualquier acto que hayan cometido. Ahora, pasando a las reglas que rigieron este conflicto del Estado Islámico, ¿qué nos puedes decir, Bruno? Pues hay varias fuentes. Las fuentes aquí son diversas. Por un lado tenemos el derecho internacional humanitario, especialmente codificado en los convenios de Ginebra, que regulan la forma en que deben desarrollarse los conflictos armados. Incluso si un grupo no estatal como el Estado Islámico participa en el conflicto, estos tratados siguen siendo aplicables. Se trata de tratados internacionales que imponen obligaciones claras como el respeto a la vida de los civiles y el tratado humanitario a los prisioneros. En resumen, son normas que humanizan los conflictos armados. Ahora, por otro lado, tenemos las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que son jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembros. Estas resoluciones autorizaron la acción internacional en contra del Estado Islámico, ya que se consideró una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Es decir, estas resoluciones no son meras recomendaciones, sino instrumentos de fuerza jurídica basadas en la Carta de Naciones Unidas, lo que lo convierte en una fuente formal del derecho internacional. Justamente aquí también entra en juego la costumbre internacional. Por ejemplo, la prohibición del terrorismo. Esta no es una norma escrita en un solo tratado, pero ha sido aceptada por la comunidad internacional como una norma obligatoria.
Además, hay principios generales que refuerzan esta postura, como la cooperación entre estados en la lucha contra el terrorismo, que se ha vuelto esencial en la práctica internacional. Bueno, como hemos visto, el caso de Nicaragua versus Estados Unidos nos mostró importancia de la soberanía estatal y cómo los estados se rigen por tratados y costumbres. El Estado Islámico, por su parte, nos desafió a entender cómo el derecho internacional aborda a actores no estatales, destacando la responsabilidad individual por crímenes atroces. Aquí, me gustaría dar un mensaje final. Es que el derecho internacional, aunque a veces es complejo, percibido como débil, es la columna vertebral de la convivencia global. Es el marco que busca traer orden, justicia y cooperación a un mundo que está interconectado. Entender a sus sujetos y sus fuentes es clave para comprender la política y los desafíos globales del día de hoy. Esto fue una entrega más de Juris Global. Un gusto. Un gusto. Muchas gracias.